Parte uno. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta. Hoy quiero contarles sobre el susto que me llevé el otro día en casa. Todo comenzó hace un par de semanas, cuando empecé a escuchar unos ruidos extraños por la noche, cuando estaba a punto de quedarme dormido. Al principio eran como pequeños golpes que parecían venir del techo o de las paredes. Pensé que era el típico crujir de una casa vieja, así que no le di mucha importancia. Pero a medida que los días pasaron, los ruidos empezaron a hacerse más intensos. Eran sonidos muy raros. A veces sonaban como si alguien estuviera arañando la pared. Una noche incluso escuché una especie de grito que me puso los pelos de punta. Quise salir a investigar, pero estaba petrificado de miedo. Así que decidí quedarme bajo mis sábanas protectoras y poner algo de música en el móvil. Cada noche los ruidos eran más frecuentes y mi imaginación empezó a jugarme malas pasadas. Muchas cosas se me pasaban por la cabeza. Ratas, tuberías estropeadas o, en el peor de los casos, fantasmas o algún tipo de criatura misteriosa que había decidido que mi casa era el lugar perfecto para hacer su guarida. Intenté tranquilizarme y convencerme de que probablemente era simplemente el viento. Finalmente, después de varias noches de dormir poco y mal, decidí que eso no podía seguir así y tenía que ponerle remedio. Armado de valor, con una linterna en la mano y un palo en la otra, salí de mi habitación sigilosamente, intentando escuchar de dónde provenían los ruidos. Caminé por el pasillo hasta llegar a la sala y me quedé un rato en silencio esperando poder oír algo. Tras un par de minutos en los que solo escuchaba mi respiración, decidí apagar la linterna. Fue entonces que los ruidos volvieron. Provenían de la chimenea. Encendí las luces de la sala. Sentí miedo. No sabía con qué me iba a encontrar, pero tenía que averiguarlo. Metí la cabeza con cuidado, iluminé el interior de la chimenea con la linterna y entonces los vi. Dos cuervos mirándome fijamente como si yo fuera el intruso. Habían hecho un nido en la chimenea y estaban más cómodos que yo en mi propio sofá. Uno de ellos, muy valiente, graznó con tanta fuerza
que me hizo dar un salto hacia atrás y golpearme la cabeza con la repisa. Los ruidos extraños finalmente tenían explicación. A la mañana siguiente, llamé a un amigo que limpia chimeneas para que se encargara de solucionar el problema. Desde entonces ya no hay ruidos por la noche y he podido dormir profundamente, sabiendo que en mi casa no hay fantasmas ni criaturas extrañas. Pero debo admitir que cada vez que veo un cuervo por la ventana, no puedo evitar preguntarme: ¿será que están anidando en mi casa otra vez? Por eso, aunque no lo necesite, de vez en cuando enciendo la chimenea por si las moscas. ¿Te gustaría tener acceso al PDF de esta lección? Pues déjame contarte sobre mi nueva membresía Usuarios VIP. Al unirte a esta membresía, no solo me estarás ayudando a crear más contenido, sino que además tendrás acceso a un montón de beneficios, como por ejemplo a los PDFs de estas historias y conversaciones, para que puedas imprimirlos y estudiarlos cómodamente. Ya hay más de 100 PDFs disponibles y este número sigue creciendo, pues cada mes comparto nuevos videos exclusivos para los miembros y sigo compartiendo nuevos episodios aquí en YouTube. Adicionalmente, podrás disfrutar de un podcast privado y participar en una comunidad privada que te ayudará a mantenerte motivado o motivada usando tu español. Y por si fuera poco, como miembro podrás unirte a las sesiones de conversación que organizo cada mes para que practiquemos juntos el español en un ambiente relajado y amistoso. Si quieres obtener más información o si te interesa unirte a mi membresía y tener acceso inmediato a todos estos beneficios, te invito a que visites nuestra página web useyourspanish.com. También te dejaré un enlace directo en la descripción de este video y anclado en los comentarios. Si aún no sientes que tienes el nivel adecuado para unirte a mi membresía, pero quieres apoyarme para que pueda seguir creando contenido gratuito aquí en YouTube, puedes convertirte en fan oficial de mi canal haciendo una pequeñísima contribución mensual. Para unirte, debes hacer clic en el botón que está debajo del video junto al botón de suscripción. Una vez te conviertas en fan del canal, tendrás una insignia junto a tu nombre que aparecerá en todos los comentarios que hagas. Podrás usar emojis exclusivos y un par de ventajas más. Y eso es todo. Desde ya te agradezco tu apoyo para poder seguir creando contenido para ti. Continuemos con el resto del video. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales usadas por Miguel en su historia. Me gustaría empezar explicándote la expresión llevarse un susto. Esta expresión es muy común entre los hispanohablantes y se usa para describir una reacción repentina de miedo o sobresalto ante algo inesperado. En la historia, Miguel dice que se llevó un susto al escuchar ruidos extraños en su casa. Veamos algunos ejemplos. Un perro me ladró de repente cuando iba por la calle y me llevé un buen susto. Un perro me ladró de repente cuando iba por la calle y me llevé un buen susto. Y otro ejemplo. Juan se llevó un susto cuando no encontró su coche. Resulta que lo había dejado en otro lado. Juan se llevó un susto cuando no encontró su coche. Resulta que lo había dejado en otro lado. El verbo arañar
significa hacer marcas o rasguños en una superficie con algo afilado como uñas, garras, etc. Puede referirse a acciones de animales, como un gato que araña un mueble o a un objeto que daña otra superficie. En la historia, Miguel dice que los ruidos que escuchaba sonaban como arañazos en las paredes. Veamos algunos ejemplos. El perro arañaba la puerta porque quería salir al jardín. El perro arañaba la puerta porque quería salir al jardín. Y otro ejemplo. El ruido de alguien arañando una pizarra me resulta insoportable. El ruido de alguien arañando una pizarra me resulta insoportable. En la historia, Miguel usó la expresión poner los pelos de punta, que ya he explicado en videos anteriores, pero hoy quiero recordártela, pues es muy útil y muy común. La expresión poner los pelos de punta describe una reacción física o emocional intensa ante algo que provoca miedo, sorpresa o incluso admiración. Literalmente se refiere a la sensación que sentimos cuando nuestro vello corporal se eriza, como cuando tenemos frío o experimentamos algo escalofriante. En la historia, un grito en la noche le puso los pelos de punta a Miguel, indicando que sintió mucho miedo. Veamos algunos ejemplos. La historia de fantasmas que contó mi abuelo me puso los pelos de punta. La historia de fantasmas que contó mi abuelo me puso los pelos de punta. Y otro ejemplo. Su discurso fue tan emotivo que me puso los pelos de punta. Su discurso fue tan emotivo que me puso los pelos de punta. Otra expresión interesante es jugar malas pasadas. Esta expresión es bastante común y se utiliza para referirse a situaciones en las que alguien es víctima de una broma, engaño o situación adversa que le causa confusión, molestia o inconvenientes. También puede referirse a situaciones en las que nuestra mente, imaginación o percepción nos engañan, haciéndonos creer cosas que no son reales y haciéndonos pasar un mal momento. En la historia, Miguel dice que su imaginación le jugaba malas pasadas al pensar en fantasmas o criaturas misteriosas como responsables de los ruidos y por eso estaba muy asustado. Veamos algunos ejemplos. Me jugaron una mala pasada escondiendo las llaves de mi coche. Pensé que las había perdido. Me jugaron una mala pasada escondiendo las llaves de mi coche. Pensé que las había perdido. Y otro ejemplo. La memoria le jugó una mala pasada y olvidó datos importantes en la reunión. La memoria le jugó una mala pasada y olvidó datos importantes en la reunión. Una palabra interesante usada por Miguel en su historia fue estropeado. Si decimos que algo está estropeado o que se ha estropeado, significa que no funciona bien o que está dañado. En la historia, Miguel dice que pensó que las tuberías podrían estar estropeadas como posible causa de los ruidos. Veamos algunos ejemplos. El televisor se ha estropeado. No enciende desde anoche. El televisor se ha estropeado. No enciende desde anoche.
Y otro ejemplo, el reloj estaba estropeado y no daba la hora correcta. El reloj estaba estropeado y no daba la hora correcta. Otra palabra súper interesante usada por Miguel en esta historia fue guarida. Una guarida es el lugar donde un animal salvaje vive o se esconde, como una cueva, un hueco en la tierra, etc. También se utiliza figurativamente para describir un lugar secreto donde alguien busca refugio o realiza actividades en privado. En la historia, Miguel se ponía nervioso al pensar que alguna criatura podría estar usando su casa como guarida. Veamos algunos ejemplos. El zorro salió de su guarida al anochecer. El zorro salió de su guarida al anochecer. Y otro ejemplo. La guarida del ladrón estaba escondida en un sótano abandonado. La guarida del ladrón estaba escondida en un sótano abandonado. Si hacemos algo sigilosamente, significa que actuamos de manera muy cuidadosa y silenciosa para evitar ser detectados o causar interrupciones. En su historia, Miguel dice que caminó sigilosamente por su casa para intentar descubrir el origen de los ruidos sin alertar a lo que fuera que los causaba. Veamos algunos ejemplos. El ladrón entró sigilosamente a la casa por la ventana sin hacer ruido. El ladrón entró sigilosamente a la casa por la ventana sin hacer ruido. Y otro ejemplo. Entré sigilosamente en la habitación para no despertar a mi bebé. Entré sigilosamente en la habitación para no despertar a mi bebé. El verbo graznar es la palabra que usamos en español para describir el sonido característico que hacen algunos pájaros, como los cuervos, gansos, patos, entre otros. En la historia, los cuervos que estaban en la chimenea graznaron, provocando que Miguel se asustara. Veamos algunos ejemplos. Los gansos empezaron a graznar al vernos en el campo. Los gansos empezaron a graznar al vernos en el campo. Y otro ejemplo. El sonido de los patos graznando se escuchaba a lo lejos. El sonido de los patos graznando se escuchaba a lo lejos. Una repisa es una superficie horizontal que se usa para colocar objetos decorativos, libros, herramientas, entre otros. En una chimenea, la repisa suele ser una pieza decorativa situada justo encima. En la historia, Miguel se golpea con la repisa de la chimenea tras sobresaltarse por el graznido del cuervo. Veamos algunos ejemplos. En la repisa de la chimenea había fotos familiares y velas decorativas. En la repisa de la chimenea había fotos familiares y velas decorativas. Y otro ejemplo. La repisa se cayó porque estaba sobrecargada de cosas. La repisa se cayó porque estaba sobrecargada de cosas. Finalmente, Miguel usó el verbo anidar. Anidar es el acto de construir un nido y establecerse en él, generalmente para reproducirse o refugiarse.
Este verbo se usa principalmente para describir el comportamiento de las aves, pero también puede emplearse en sentido figurado para hablar de ideas o sentimientos que se instalan en la mente o en el corazón de una persona. En la historia, los cuervos habían anidado en la chimenea, causando los ruidos extraños. Veamos algunos ejemplos. El águila decidió anidar en lo alto del acantilado. El águila decidió anidar en lo alto del acantilado. Y otro ejemplo. La idea de viajar a la India empezó a anidar en su mente desde que vio aquel documental. La idea de viajar a la India empezó a anidar en su mente desde que vio aquel documental. Parte 3. Ahora escucha nuevamente la historia de Miguel, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. De esta manera podrás poner a prueba tu nivel de comprensión auditiva. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. Hoy quiero contarles sobre el susto que me llevé el otro día en casa. Todo comenzó hace un par de semanas, cuando empecé a escuchar unos ruidos extraños por la noche, cuando estaba a punto de quedarme dormido. Al principio eran como pequeños golpes que parecían venir del techo o de las paredes. Pensé que era el típico crujir de una casa vieja, así que no le di mucha importancia. Pero a medida que los días pasaron, los ruidos empezaron a hacerse más intensos. Eran sonidos muy raros, a veces sonaban como si alguien estuviera arañando la pared. Una noche incluso escuché una especie de grito que me puso los pelos de punta. Quise salir a investigar, pero estaba petrificado de miedo, así que decidí quedarme bajo mis sábanas protectoras y poner algo de música en el móvil. Cada noche los ruidos eran más frecuentes y mi imaginación empezó a jugarme malas pasadas. Muchas cosas se me pasaban por la cabeza: ratas, tuberías estropeadas o, en el peor de los casos, fantasmas o algún tipo de criatura misteriosa que había decidido que mi casa era el lugar perfecto para hacer su guarida. Intenté tranquilizarme y convencerme de que probablemente era simplemente el viento. Finalmente, después de varias noches de dormir poco y mal, decidí que eso no podía seguir así y tenía que ponerle remedio. Armado de valor, con una linterna en la mano y un palo en la otra, salí de mi habitación sigilosamente, intentando escuchar de dónde provenían los ruidos. Caminé por el pasillo hasta llegar a la sala y me quedé un rato en silencio esperando poder oír algo. Tras un par de minutos en los que solo escuchaba mi respiración, decidí apagar la linterna. Fue entonces que los ruidos volvieron. Provenían de la chimenea. Encendí las luces de la sala. Sentí miedo, no sabía con qué me iba a encontrar, pero tenía que averiguarlo. Metí la cabeza con cuidado, iluminé el interior de la chimenea con la linterna y entonces los vi. Dos cuervos mirándome fijamente como si yo fuera el intruso. Habían hecho un nido en la chimenea y estaban más cómodos que yo en mi propio sofá. Uno de ellos, muy valiente, graznó con tanta fuerza que me hizo dar un salto hacia atrás y golpearme la cabeza con la repisa. Los ruidos extraños finalmente tenían explicación. A la mañana siguiente llamé a un amigo que limpia chimeneas para que se encargara de solucionar el problema. Desde entonces ya no hay ruidos por la noche y he podido dormir profundamente, sabiendo que en mi casa no hay fantasmas ni criaturas extrañas. Pero debo admitir que cada vez que veo un cuervo por la ventana, no puedo evitar preguntarme: ¿será que están anidando en mi casa otra vez? Por eso, aunque no lo necesite, de vez en cuando enciendo la chimenea por si las moscas. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Qué pensó inicialmente Miguel que causaba los ruidos en la casa? ¿Qué pensó inicialmente Miguel que causaba los ruidos en la casa? ¿Qué hizo Miguel
cuando escuchó una especie de grito en la noche? ¿Qué hizo Miguel cuando escuchó una especie de grito en la noche? ¿Qué pasó cuando Miguel inspeccionó la chimenea? ¿Qué pasó cuando Miguel inspeccionó la chimenea? Y en esta última pregunta, me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia personal. ¿Alguna vez te has llevado un susto en casa debido a un ruido extraño? ¿Qué hiciste? ¿Alguna vez te has llevado un susto en casa debido a un ruido extraño? ¿Qué hiciste? Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques tu español. Y eso es todo por hoy, queridos usuarios del español. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido un montón de palabras y expresiones. Si es así, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, regalarme un me gusta y dejar sus comentarios ahí abajo. Pero lo más importante es que recuerden visitar mi página web useyourspanish.com, en donde encontrarán todo mi contenido organizado y además tendrán la posibilidad de unirse a mi membresía Usuarios VIP, la cual te dará acceso a un montón de beneficios y ventajas para que puedas mejorar tu español mucho más rápido. Yo por ahora los dejo, espero verlos en la próxima lección o en mi membresía. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.